A veces el cuerpo llega antes que la conciencia y de pronto te dice que no vas bien, que algo está fallando. Daniela vivió ese momento meses después del fallecimiento de su padre, pero creo que será mejor que nos lo cuente ella directamente en vez de que yo os haga un resumen. Así que vamos a saludarla y a partir de ahí a ver qué nos cuenta. Daniela, gracias por aceptar la entrevista. ¿Cómo estás? Gracias a ti, Manu. Me siento muy contenta, con muchas ganas de conversar. Muy bien, pues ya sabes que la primera pregunta siempre es ¿cuándo has estado hasta los cojines de sobrevivir y por qué? Y no sé si tiene algo que ver con lo que ya he dicho en la intro, pero tú misma cuéntanos. Sí, claramente tiene mucho que ver, te cuento. Para mí, el día que yo me di cuenta que estaba hasta los cojines de sobrevivir recuerdo perfectamente ese día. Volvía de un trabajo que no me gustaba, Ujú, un trabajo que me tenía con dolor físico. ujú, Y además, en ese momento, además del dolor físico, estaba sintiendo mucho dolor emocional. Estaba perdida, me sentía vacía, me sentía sola. Había bajado mucho de peso y estaba pasando por la muerte de mi padre. Meses antes había muerto él. Y entonces estaba pasando un duelo bastante solitaria, pero con muchas preguntas también. Ese día me hice la pregunta: ¿qué estoy haciendo con mi vida? ujú. Y bueno, creo que llegué a la conclusión que estaba súper, súper hasta los cojines de sobrevivir. En la entrevista previa hablabas de un día en el autobús que dijiste no puedo más. ¿Qué sentiste exactamente? Aparte de esto que has contado, no sé si quieres explicarlo un poco más, el dolor físico, dolor emocional, pero siempre hay un momento en el que dices, ya está, esa gota que rebasa el vaso. Sí, sí, claro, fue ese mismo día. Yo trabajaba como niñera. Ok. Yo, para contar y entrar en contexto, llevo 5 años aquí en España. Y pues este proceso migratorio es muy difícil, y además los primeros años aquí, aún más porque tienes que trabajar, o bueno, en realidad tienes que trabajar Sí, ese tienes solo que... de trabajos que pues a lo mejor no son tan cómodos. Entonces yo en ese momento trabajaba de niñera, llevaba 2 trabajos. Mm, Y volví a casa en el bus, volví a casa, pero tenía mucho, mucho dolor de espalda. Me dolía mucho la columna. mm, Pero eso no era lo más fuerte. En ese momento tenía mucho dolor emocional también. Estaba ocultando una historia de vida hace mucho tiempo, y además a eso se le suma un duelo, ¿no? Yo estaba pasando por la muerte de mi padre. Él había fallecido un par de meses antes y me sentía me sentía mal, porque además de vivir en una ciudad tan bonita, Barcelona, sí. es tan linda esta ciudad, pero yo me sentía totalmente desgastada, sola y un poco abrumada por mi historia. No era la vida que yo quería. Es más, estaba sobreviviendo y no viviendo. Claro. Te voy a hacer algunas preguntas así un poco rápidas como para poner el contexto, ¿no? Dices que llevas 5 años aquí, Sí, tú eres de Perú, me estabas diciendo que de cerquita del Machu Picchu, ¿verdad? sí, cerca. Mi ciudad se llama Ayacucho Ok, y es muy parecida al Cusco. ok. ¿Tu papá vivía allí en Perú o estaba aquí en Barcelona? Mi padre estaba en Perú, En Perú. estaba a 2 semanas de venir. De hecho, mi familia y yo decidimos mudarnos aquí. No Ajá, nos vinimos todos juntos, al inicio mi madre, mi hermana, luego yo, y luego venía mi padre y mis otros hermanos. ok. Pero en ese proceso, es más, recuerdo que faltaban 2 semanas para que él venga. Él murió de una manera repentina. Sí, eso te iba a preguntar, claro, si estaba previsto que viniera, es que no era una enfermedad que ya estaba algo previsto, sino que fue algo repentino. Ok. Sí. Y, wow, tú llegas aquí, hablas del proceso migratorio, ¿con cuántos años llegas? Bueno, yo llego con 24 años aquí. Vale. Y ha sido una forma indirecta de preguntarte tu edad, pues viniste hace 5, pero Lo no, capté. no te lo quería preguntar directo, pero es como por poner en contexto, pues eso, llegas con esa edad, jovencita. ¿A qué habías hecho antes en Perú? ¿A qué te dedicabas? Pues en Perú estudiaba. Bueno, en ese momento estaba trabajando en una constructora Ok. y me llevaba una vida aparentemente normal. Es decir, Mm, había estudiado, en ese momento estaba trabajando, vivía con mis padres, vivía muy cómoda, tenía una casa muy grande, amigos, hábitos, digamos un estatus, un mm. trabajo. Es decir, no emigraste por necesidad económica, sino por otro tipo de motivos, ¿no?
Sí, el motivo principal era pues una vida diferente, mejor, comenzar toda mi familia de cero aquí en Europa. Ok. Vale, y entonces ahora ya nos hemos situado, estás aquí, estás Ujú. sobreviviendo, es ese viaje de los inmigrantes que siempre contáis. En el SINEC tenemos mucha gente que sois de fuera, que habéis venido, y detrás de cada persona que ha venido de fuera hay una historia potente. Algunos han salido huyendo de su país por la situación económica, otros por la inseguridad o por lo que sea, ¿no? Y entonces quieren venir a Europa a vivir de otra manera, ok, pero luego se encuentran que aquí no es fácil y tienes que empezar con lo que sea. Y ahora soy yo quien ha usado el tienes que, ¿verdad? Porque es como requieres hacer algo y te encuentras en ese momento determinado, mucho dolor físico, emocional, no estoy teniendo la vida que quiero y dices, vale, hasta aquí. ¿Qué sucede a partir del momento en el que dices hasta aquí? Cuando yo decido decir hasta aquí, Ujú. lo primero que hice fue renunciar a los trabajos que tenía. Es decir, en ese momento yo tenía 2 trabajos, como te había mencionado, de Sí. niñera, ¿vale? Ajá. Y esto requería de mí mucho esfuerzo físico, ¿sabes? Y bueno, lo primero que hice fue renunciar a eso, es decir, mm, fue difícil para mí renunciar incluso, porque para eliminar el dolor físico tenía que yo hacer ejercicio, en realidad ver mi cuerpo un poco, ¿vale? Claro. Pero en ese momento hasta sentía culpa de renunciar, es decir, vivía para los demás. Pero bueno, Ujú. lo primero que hice fue eso, tomar la decisión de dejarlo y decir hasta aquí. Y hacerme preguntas, ¿no? ¿Qué estoy, para quién estoy viviendo? ¿Realmente esta es la vida que quiero? ¿Tengo planes a futuro? Eh, ¿Voy ligera o estoy cargando cosas? Ujú. En ese momento decidí realmente ver mi historia, es decir, enfrentar una historia que mucho tiempo yo no me atrevía a observar y que dentro de mí existía una vocecita que me decía que yo tenía que sí o sí observar mi historia. Y sabes que obviamente la siguiente pregunta es ¿y cuál es esa historia? ¿Nos vas a Exacto, sí. contar qué es lo que ocultabas? O sea, entiendo perfectamente lo que estás diciendo porque en otro orden de cosas yo estuve muchos años ocultando una parte de mí, que era la parte de orientación sexual. Entonces es como, vale, tienes ahí una vocecita que de vez en cuando te va hablando y haces como que, Irma decía, haces como que la Virgen te habla, ¿no? O sea, te despistas, pero al final la enfrentas, ¿no? ¿Cuál era tu historia? Sí, mira, yo, esto que has dicho me gustó mucho, ¿no? Que al final la enfrentas, ¿no? O sea, esa vocecita te acompaña. Claro. Yo vivía con un trauma de infancia. Cuando tenía alrededor de 10 u 11 años sufrí un trauma de infancia. Y esto me condicionó mucho con la relación que yo tenía con mi cuerpo, la relación que tenía con la sexualidad. Y vivía una vida aparentemente normal, pero por dentro estaba llena de culpa, miedos, vergüenza. Y esto condicionó no solo mi adolescencia, sino la manera como yo me relacionaba con los demás y también conmigo misma. Cuenta hasta donde tú quieras contar, pero entiendo que cuando hablas de un trauma y que afectó a tu sexualidad y demás, estás hablando de abusos. Sí, Ok. ¿Y qué sucede? O sea, no quiero que me cuentes la historia de lo que pasó o sí, lo que tú quieras hacer, pero lo que me interesa es cuando tú te das cuenta años después de llevo ocultando esto mucho tiempo y requiero afrontarlo, entonces, ¿qué haces? ¿qué hago? Primero paro, Ujú. respiro. Respiro y me permito hacerme preguntas. Ujú. Esas preguntas son, ¿hasta cuándo voy a continuar esta vida a ciegas, ¿no? Y hacerle caso por primera vez a esta voz que existía toda mi vida, creo. Porque Ajá. mientras pasa mi vida, la historia, siempre hubo una voz interna, que era una pregunta, que era, ¿sucede esto por alguna razón? ¿No? Comenzó con un ¿por qué a mí? Primero, porque después de este trauma y estos problemas, eh, comencé a hacerme preguntas, sobre todo, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué a mí? ¿Qué hice yo? ¿No? Eso es lo que pensé yo. ¿Esas Pensé, preguntas te las hacías ya de adulta? no, me las O, hacía no, en de la pequeñita. adolescencia, Ok. sí, sí, después de los 10 años, Vale, ¿no? vale, vale. Cuando uno es niño, llevamos las cosas de otra manera.
Ujú. Entonces nos hacemos preguntas y generalmente creemos que nosotros tenemos la culpa o la responsabilidad de lo que nos sucede. ¿Hay algo malo en mí? Es lo que piensa un niño cuando le sucede algo, en vez de pensar tal persona me hizo no sé qué porque es un mal nacido, ¿no? Es como hay algo malo en mí. Correcto, Ajá, sí. ok. O ¿por qué atraje esto, no? ¿Qué Claro. hice yo? Sí. Y a medida que iba creciendo, esa pregunta ya cambiaba, ¿no? Porque cuando yo iba creciendo ya tenía más madurez, me iba haciendo la pregunta de otra manera, como, ¿hay algo en mi historia? ¿Tiene un porqué esto? Siempre considero que he sido una persona positiva durante toda mi vida. Ujú. Entonces creo que esta voz interna iba cambiando la manera de ser. Ya no era como de culpa, sino dándole la posibilidad de que a lo mejor a través de esta situación que me sucede, yo había un fin, ¿no? Yo podía llegar a algún lugar y por algo y para algo sucedía esto. O sea, algo así como que quiere la vida que aprenda de esta situación, ¿no? O sea, ¿para Sí, qué? exacto, sí. Ok. De hecho, es una manera muy inteligente de afrontar cualquier evento traumático porque es buscarle algo positivo, ¿no? O sea, esto es una putada, pero vamos a buscarle algo, un aprendizaje, un algo positivo que pueda sacar de aquí. Exacto, y Ok. además habla mucho de la manera como yo vivo la esperanza en mi vida. Es decir, Ujú. a pesar de que en ese momento yo vivía en una nube total, yo no veía nada bueno en eso, pero tenía la esperanza de que, no ahora tal vez, pero pronto podía haber una luz. Ok. En ese momento no sabía lo que ahora sí sé, que es que por la herida entra la luz. Y eso ahora eh, me hace sentir muy bien, ¿no? Porque ahora lo sé, pero en ese momento no lo sabía. Pero tener esa esperanza me hizo llegar y entender muchas cosas. Bueno, tenías la fe de que iba a ser así, aunque todavía no había pasado, ¿no? Aunque todavía no habías visto la luz, pero en algún sitio va a haber algo positivo de todo esto. Sí, Has hablado de vergüenza y es algo que sucede mucho por desgracia en muchas personas que han sido abusadas. O sea, por desgracia hay muchas personas que son abusadas y por desgracia también además encima se sienten culpables y sienten vergüenza. ujú. ¿Cómo trabajaste esa vergüenza? ¿Cómo trabajé? Bueno, yo trabajé esta vergüenza a través de la compasión, en primer lugar, Ujú. porque entendí que sentir vergüenza era algo, es decir, no tenía culpa de sentir vergüenza. Me iba a través de la compasión, em, entendí que la vergüenza no estaba mal, que lo había adquirido porque como era niña no Ujú. entendía muy bien las cosas, ¿no? Y esto me condicionó mucho porque la vergüenza no me permitía ser una chica normal, es decir, tenía una relación fatal con mi cuerpo y no me permitía relacionarme, bueno, tenía relaciones tóxicas, Claro. no vivía completamente bien, pero ¿cómo trabajo esto? Pues con lectura, al final, con lectura, haciéndome preguntas y buscando información que luego la pude conectar con la espiritualidad. Es decir, Ujú. yo a través de la espiritualidad, hacerme preguntas, ver hacia adentro de mí, comencé a liberar poco a poco la vergüenza que sentía de esta situación, ¿no? De esto que me había sucedido. No sé si por ahí entra, en ese camino, entra el entrenamiento que tú has hecho y que creo que lo has hecho dos veces. Lo has hecho ahora hace poquito con nosotros, pero tú ya habías tomado un entrenamiento parecido a este creo que en tu país, ¿verdad? En Sí, Perú. ¿Es por ahí que también trabajas todo esto? sí, es parte de también. Ajá, Es parte de, porque estos entrenamientos a mí me llevaron a enfrentarme, claramente, claro. enfrentar parte de mí que yo sabía que tenía, pero que requería apoyo. Ajá. Entonces, esto me enfrentó también a mí, a mostrarme, ¿no? Porque no me mostraba cómo era, fingía, sonreía, decía sí muchas veces que quería decir no. Y bueno, esto me ayudó mucho. Estás hablando de la primera vez que tomaste ese entrenamiento, que ¿cuántos años hace de eso? Eso hace como 7 años, Ajá. 6 años, O digamos. sea, claro, fue antes de venir a España, fue en tu Sí, fue país, en Perú. efectivamente. Pero luego lo volviste a tapar de alguna manera porque me decías que cuando hace
pues eso, cuando fallece tu padre y te encuentras en aquel autobús y dices, estoy ocultando una parte de mí, es como habías vuelto a meterlo otra vez debajo de la alfombra, ¿no? Yo diría que no había continuado con ello, es decir, Vale. lo había comenzado, pero era tan fuerte que el cambio, es decir, mudarme de país, la Ujú, muerte de mi padre, la soledad, ujú. me había llevado nuevamente a la sobrevivencia. Claro. Y entonces, ¿cómo lo trabajas esta segunda vez? Es decir, eso que habías dejado a medio trabajar, a medio hacer, ¿qué es lo que haces ahí? ¿Qué es lo que hago? Mira, yo primeramente cambié el algoritmo de mi mente, es decir, Ay, me encanta esa expresión. El algoritmo de mi mente. Muy bien. sí, porque entendí que todo eran mis pensamientos. O sea, claramente no todo, había un hecho real, ¿no? Un hecho real en mi historia. Pero que Ajá. actualmente eso no estaba sucediendo, sino lo que estaba sucediendo eran mis pensamientos acerca de cómo yo veía lo que me había sucedido. Me parece súper interesante ese punto y quiero que lo maticemos un poquito más porque ahí hay una gran lección y luego sigues la historia, ¿eh? Pero es aquello de hecho versus interpretación, ¿no? Lo que pasó, pasó, ahora cómo yo lo interpreto, pero además es que esa reflexión que has hecho me parece espectacular, ya no está pasando ahora mismo, ahora es mi cabeza la que me sigue jodiendo con algo que pasó hace 14 años. Bueno, en ese momento 14, ahora más, ¿no? Porque si fue con 10, entonces es como, es que eso no está pasando, por lo tanto eso ya no es realidad, esto es solamente la historia que yo me sigo contando de aquello que pasó y puedo cortar con ese pasado. Exacto, Me ha correcto. encantado como lo has dicho porque me parece, bueno, me parece la manera de soltarlo, ¿no? Porque nadie va a negar que sucedió, pero ahora no está sucediendo. Entonces, bueno, que no ganamos nada con seguir aferrados ahí. Muchas veces nos aferramos, es que me hizo daño, es que me hizo no sé qué. Ya, pero ya pasó. Supéralo. Correcto, correcto, Ok, sí. Considero que mucho tiempo de mi vida yo vivía en una situación de víctima. Es claro. decir, estaba aferrada a la herida, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por qué a mí y tal? Pero luego cambié esta conversación en mi mente. Ujú, Ya pasó, sí que entendí que tenía cierta parte en mí que requería aún más amor. Es decir, ujú, estas conversaciones volvían porque cierta parte en mí requería más amor o más compasión. Entendí que mi niña interior todavía habían momentos o cosas que, qué sé yo, por alguna extraña razón se encendían, se activaban y volvían estas conversaciones, pero sabía yo llevarlas, es ujú. decir, cambié la manera de cómo responder a ello, ¿vale? Ya pasó, sí, te entiendo, entiendo que puedes recordarlo, esto te puede traer algún pensamiento, pero estoy aquí, ¿vale? Ya no está sucediendo, estamos juntas, tuve que aliarme con esta niña Ujú. y amarme, abrazarme. Qué guay. Me parece fantástico porque es justo eso, ¿no? Soltarlo y verlo como si fuera una película, ¿no? Como es verdad, eso pasó, podemos recordarlo, pero ya no está pasando. Y con la palabra víctima quería que comentáramos algo porque seguro que hay gente que dice, bueno, pero es que es una víctima, porque una víctima de abuso... Vale, ok, sí, y tienes toda la razón en sentirte víctima de lo que te pasó, porque es verdad, lo fuiste, pero ¿qué ganas manteniendo esa postura de víctima a día de hoy? ¿Qué ganas? Más que el hecho de tener razón. Entonces, pero te está quitando energía. Por eso tú decidiste vale, ok, fui víctima de eso, pero a día de hoy ya no está pasando y qué puedo yo aprender y sacar de positivo de la Exacto, experiencia. exacto. Ok, Y sabes una cosa que yo me di cuenta, que en este proceso, ¿no? De cambiar de pensamiento, me daba cuenta que cuanto más alimentaba este pensamiento de víctima, ujú, yo me tensaba, claro, ¿no? Porque el cuerpo no sabe si es realidad o mentira, ¿no? claro, Un pensamiento se lo cree. Y me tensaba tanto que comenzaba a tener dolor nuevamente, ¿no? Dolor de espalda, dolor lumbar, me sentía tensa completamente. claro. Una tensión que no me permitía descansar bien, relajarme. Es más, hasta llegué a evitar el contacto físico con cualquier persona porque tenía como no sé, como un repelo al contacto Claro. físico, sobre todo en hombres. Sobre todo en hombres y me invento que sobre todo en la parte sexual, evidentemente. Evidentemente, eso era lo que estaba aún más bloqueado. Y, y es verdad, y ahora lo sé, que si tú llevas bloqueada tu sexualidad, tu creatividad también está bloqueada,
¿no? Desde donde sale la creatividad. Es por ello que en ese momento me sentía, o en muchos momentos me sentía cero creativa, ¿no? No tenía la capacidad de escoger algo que me guste y mantenerlo por el tiempo, o de escoger una relación que realmente me permita a mí crear cosas, crearme a mí misma. Un bloqueo total. Wow. Creo que ya lo has dicho, pero te iba a preguntar en qué otro tipo de relaciones también estabas bloqueada por esa herida, ¿no? Entiendo que relaciones de pareja, has dicho con hombres, pero has dicho que cualquier tipo de contacto, o sea, entiendo que incluso un abrazo podía ser algo que te repeliera de entrada, ¿no? Sí, sí, un abrazo, eh, algo, es decir, cualquier contacto físico. Y aunque no fuera físico, es decir, ¿qué tal la confianza en los demás, por ejemplo? Bueno, la confianza en los demás no estoy segura, Vale, pero cuando se trataba de hablar sobre mí, de abrirme, de hablar, yo era muy difícil hablar. Es decir, eso, la apertura, ¿no? Abrirme, tanto, vale, no sé, sexualmente, mentalmente, era difícil. claro. Y has dicho además que mucha dificultad en relación con tu propio cuerpo, no solo con otros cuerpos, sino con tu cuerpo, que habías adelgazado mucho y que habías tenido problemas. ¿Qué pasó? O sea, ¿qué puedes concretar de eso, ¿no? ¿Qué quiere decir dificultad con tu cuerpo? ¿Te mirabas y no te gustabas? ¿Qué pasaba? Totalmente. Es decir, yo me observaba y veía completamente defectos. Todo era defectos. Me comparaba mucho, es decir, em, sentía que para la sociedad yo no era nada, es decir, me sentía completamente mal con el cuerpo, mal. Pero esto también me llevó a una confusión porque yo sentía que mentalmente era una chica súper carismática, divertida, Ujú. siempre he sido muy comunicativa, graciosa, no sé, pero de cuerpo, físicamente, me comparaba y decía, no, estoy muy delgada, me siento acomplejada, no me gusta mi cuerpo, es decir, incluso llegué como a taparme, es decir, odiaba los veranos, no me Claro. gustaba. Entonces era una confusión porque mi cuerpo decía que yo sí podía hacer cosas, pero a la vez no, me hacía chiquita, chiquita por mi cuerpo. Es, es lo que tienen este tipo de eventos traumáticos porque, o sea, desde fuera es evidente, eres una chica guapísima, entonces no tiene ningún sentido, pero, claro, ese daño hace que tu autoestima esté por los suelos y sobre todo en la parte física porque te han usado físicamente, entonces te quedas ahí anclada, ¿no? ¿Cómo vas ahora con eso? ¿Cómo llevas ahora la relación con tu cuerpo, con tu imagen, con todo, ¿no? Con tu Ujú. sexualidad, cómo está ahora la Daniela de hoy, no la de hace unos años. Ujú. La Daniela de hoy se siente bastante valiente, fuerte, con ganas. Actualmente no observo mi cuerpo desde una comparación, Ujú. sino desde una aceptación total, desde el amor y desde la valentía y la fuerza de haber atravesado una situación que me llevó a observarme y, por ejemplo, mi sexualidad la llevo de otra manera completamente, ¿no? El placer en mi vida está muy marcado con el amor, va de Ujú. la mano. La vergüenza la sé manejar, eh, mi seguridad ha aumentado. Yo creo que todo esto ha pasado porque he sido bastante compasiva conmigo. Ok. Y nos encontramos en el camino. La vida hace que nos encontremos hace algunos meses. No sabría decir cuántos, hace 3, 4 meses quizá, más o menos, Sí, que 4. 4 meses. Apareces en un Rompiendo Esquemas. Me invento que reconociste enseguida que eso era un entrenamiento que tú ya conocías, ¿no? Porque al final hay unas dinámicas que son parecidas o son las mismas y luego cada maestrillo tiene su librillo, pero tú reconoces, vale, ya sé dónde estoy, esto es algo que ya conozco y decides tomar acción nuevamente y volver a hacer el entrenamiento. Quiero preguntarte un poquito por eso, ¿no? Primero, ¿qué te llevó a decidir quiero volver a hacer esto cuando ya lo conoces? Y segundo, pues, ¿qué es lo que has trabajado?
que has trabajado tú durante ese entrenamiento, ¿no? Lo que me llevó a apuntarme al entrenamiento eran ya mis decisiones actuales. Es decir, yo además de este entrenamiento tenía otras decisiones que me llevaban mi ser a otro lugar. Es decir, había comentado antes, por ejemplo, la espiritualidad sobre todo, Sí. me llevó a lugares que yo no conocía de mí, mentalmente, no sé, sí, de mi ser. Esto me permitió permitirme experiencias que me lleven, es decir, que me enfrenten con lo mejor de mí, que saquen lo mejor de mí, ¿no? Que estén guiadas por el amor. Y no había mencionado también que antes del entrenamiento, recuerdo que como había cambiado esto del algoritmo mental, y también por ello cambio el algoritmo del móvil, cambio lo que quería leer, comienzo a interesarme por lecturas que realmente me lleven a otro lugar, es decir, desarrollo personal. Recuerdo que hice también un retiro espiritual con medicina ancestral. Esto marcó un antes y después en mi vida. Esto me llevó a lugares en el subconsciente que no conocía, y por ahí también, por ejemplo, trabajé la muerte de mi padre. Y esto me impulsa de manera muy fuerte a querer continuar con este proceso del desarrollo personal. Claro. Y por ello comencé a traer este tipo de entrenamientos, ¿no? Porque también cuando cambias la frecuencia mental o cambias tu frecuencia, atraes otros tipos de entrenamientos o de cosas en tu vida. Y entonces apareció el entrenamiento en mi vida y dije, bueno, yo me apunto a este porque al parecer creo que ya lo conozco más o menos de qué va. Eso te refieres al Rompiendo Esquemas, que Me es el refiero al primer Rompiendo. módulo, que es gratuito, entonces Sí. entiendo que ves una publicidad por ahí en redes sociales, Exacto. ¿verdad? Ahí tenemos a nuestro director haciendo marketing a tope y publicidad a tope. Sí. Y cuando llegas a la sala y confirmas que efectivamente es lo que ya conocías, ¿qué es lo que te lleva a tomar la decisión de hacer el entrenamiento completo por segunda vez? Sí. Bueno, lo que me lleva a tomar la decisión de continuar el entrenamiento era eso, de seguir entrenándome. Yo digo, esto me va a servir. Esto, además que ya es gratis, ¿no? Me ha servido. Este fin de semana me ha gustado, he conocido gente que va como a la misma frecuencia, entonces quiero continuar porque va a llevar mi vida a otro nivel, tanto mentalmente, en mis relaciones, en todo. Y eso me llevó a tomar la decisión. Y bueno, que voy a matizar, es gratis el primer módulo, el resto no, por eso decía, el tomar la decisión de volver a hacerlo cuando tiene un coste, entiendo que es porque si la primera vez ya me sirvió, entiendo que me va a volver a servir porque sé que este tipo de entrenamiento me funciona, ¿no? Sí. ¿Y qué es lo que realmente consideras que has trabajado y de qué te ha servido esta segunda vuelta? Porque hay personas que no han hecho el entrenamiento nunca, hay personas que lo hacen una vez en la vida y ya está, y hay personas que al cabo de unos años lo vuelven a hacer y es volver a invertir un dinero, pero ¿consideráis que vale la pena o vale la alegría hacerlo? Entonces, ¿qué has trabajado esta segunda vez en el entrenamiento? Esta segunda vez, bueno, la primera vez no terminé el entrenamiento, es decir, yo comencé, no sabía pero eso. no lo terminé, es decir, digamos, hasta menos de la mitad. Ok. Eso no sabía. Pensaba que tú lo habías hecho completo. No. Y además en ese momento estaba en otro momento de mi vida, es decir, con otras decisiones y también Pero ahora lo que me motivó es que digo, yo tengo la capacidad, si esto se ha presentado en mi vida, lo voy a tomar. Las oportunidades son ya. Entonces lo voy a tomar, me voy a enfrentar, porque para mí no era, wow, ¿de qué será o de qué irá? No, para mí era, me va a enfrentar, ¿no? Me va a llevar. Sí, sabías dónde te metías. Exacto, sí. Claro. Entonces digo, bueno, pues tomo la decisión y lo hago. Y lo que me dio este entrenamiento, pues una nueva manera de ser, unas nuevas formas de ser que me iban a funcionar en este nuevo momento de mi vida. ¿Y qué maneras de ser dirías que son esas? Por ejemplo, una Daniela más fuerte, una Daniela con una certeza total. Esta certeza total de que puedo, soy y merezco, sobre todo. Wow. De donde veníamos, eso es un cambio importante, ¿no? Sí. ¿Y qué viene a continuación?
¿Cuál es la Daniela que vas a seguir creando? ¿Cuál es esa vida que quieres crear? Es decir, estabas hasta los cojines de sobrevivir. Vale, ok, la vida wow de Daniela, ¿cuál va a ser? Bueno, pues sobre todo vivir una vida desde el amor, desde la compasión. Ujú. Continuar con esta fe, con esta esperanza. Para mí el éxito no se trata tanto de las cosas que yo puedo conseguir afuera, sino se trata más de lo que yo puedo ver hacia adentro. ¿Cuán hacia adentro puedo ver? Y en toda mi vida, en cada momento, ¿qué es lo que estoy sintiendo sobre todo? Pienso y creo que la emoción o las emociones te llevan a vivir una vida diferente o bueno, no quiero decir positivo o negativo, pero va por ahí, es decir, o eliges vivir o eliges sobrevivir, pero ¿cuál es el punto inicial? Es la emoción para mí. Yo me considero una persona un poco diferente a lo común, es decir, no vivo hacia afuera, es decir, no trato de conseguir más cosas o más estudios o más dinero, ¿no? Sino hacia adentro, es decir, hoy qué estoy sintiendo, ¿no? Si hoy la vida se termina, ¿qué es lo que he hecho hoy? Desde el amor. Si estoy completamente tranquila, últimamente me estoy dando cuenta mucho acerca de ello, por eso mi cuerpo también está en una paz tranquila. Y no solamente quedarme en mí, sino qué puedo hacer por el resto, ¿no? Por mi familia, por ejemplo, o amigos, qué relaciones nuevas puedo crear. Actualmente las relaciones que llevo, amistades o con mi familia, son relaciones puras, es decir, donde yo puedo ser completamente yo y puedo ayudar a los demás también a tener esta visión diferente. Wow. Wow. Me he quedado sin palabras por un momento al escucharte porque estaba pensando, pues eso, en lo que veníamos hablando del pasado y en la mujer que estoy viendo ahora y es como, wow, es que son dos personas totalmente diferentes. Te quiero plantear un pequeño reto, pero déjame primero 10 segundos que les hable a las personas que nos ven y entonces te voy a plantear el reto. ¿Lo aceptas, Sí, verdad? claro. Ok. Bueno, pues nada, que os suscribáis, que esto es gratis y nos ayudáis un montón. Ya somos más de 30.000 personas en la tribu de los cojineros, así que gracias a todos los que ya estáis con nosotros y si todavía no lo estás, pues oye, suscríbete que es gratis y nos ayudas mucho. Reto. Tú has pasado por toda esa historia y hay muchas personas que pasan por esa historia. Hay muchas mujeres, hombres también, y más de los que pensamos. Pero bueno, digamos que ya que tú eres mujer, pues te voy a pedir que le hables a las mujeres. ¿Qué le dirías a una mujer que, pues eso, que ha pasado por abusos o por maltrato, o por alguna cosa de estas, que tiene la autoestima totalmente minada? Tú que has pasado y ya lo has superado y estás en otro punto totalmente diferente, ¿qué le dirías a una mujer que haya pasado por eso? Y si quieres y te atreves, díselo directamente a cámara. Y aquí Perfecto. tienes tu cámara. Yo te diría que primeramente te entiendo lo que puedes estar pasando, lo que puedas estar sintiendo, que no estás sola, que esta historia tiene un porqué, un para qué, y que a través de la compasión, el perdón y trabajar en tu interior puedes llegar a ser esa persona que la vida te está preparando, que tiene un porqué, y que te abrazo desde el fondo de mi corazón, que te entiendo, te quiero muchísimo y sé que vas a llegar a ser la mujer amorosa y capaz de vivir esta historia y luego contarla y que sea un testimonio para ti y ayudar a más chicas. Qué guay. Algo que me esté dejando y que quieras contar antes de terminar la charla o alguna lección, algún aprendizaje que tú digas de mi vida lo que he aprendido es esto y quiero que conste. Bueno, yo diría que lo que he aprendido de mi vida es que todo es un camino. Ahora mismo no me siento que he llegado a un fin. Uh-huh. Es más, siento que ha comenzado una nueva vida. Y esta nueva vida me trae nuevos retos. La vida me ha llevado a esta situación y aprender de todo esto que me ha sucedido me ha fortalecido mentalmente, espiritualmente, y que me siento completamente capaz y con muchas ganas de qué nuevos retos me va a traer la vida. Qué guay. Me ha encantado antes una cosa que has dicho y no quería terminar sin comentarla. Cuando decías, no estoy enfocada hacia afuera, ¿no? En conseguir cosas.
sino más hacia adentro y pensaba, claro, en vez de intentar darle gusto a los demás, estás intentando que quien se sienta orgullosa y a gusto sea tu niña interior. Sí, mi niña interior y mi yo del futuro también. Ajá, ok, Sí, claro, sí. Últimamente pienso mucho en la niña interior y también pienso mucho en mi adulta, no sé, mi adulta en el futuro, o sí, qué sé sí, yo, la yo del mañana, ¿no? Porque al claro. final vivir hacia adentro y también es creer que este es el último día de tu vida. Mm, Entonces no hay tanto futuro, sino este. ¿Y eso? ok. Daniela, ha sido un placer escuchar tu historia. Me pasa algo muy curioso siempre que venís personas que habéis hecho el entrenamiento conmigo y es que ya os conozco y conozco muchas cosas de vosotros, pero siempre aprendo muchos detalles de la historia porque al final, pues en una tribu de 15 o 20 personas puedo escuchar algunas cosas de cada uno, pero no tenemos media hora o 40 minutos para charlar por persona, ¿no? Y hay detalles que Sí. no sabía. Entonces, conocí algunas cositas de tu historia, pero no todo. Y me ha encantado sobre todo como lo has contado, ¿no? Todo ese viaje desde esa parte tan víctima, con toda la razón del mundo, obviamente, ¿eh? Pero desde ese pensamiento víctima a ese pensamiento hiperresponsable de decir, vale, ok, no voy a permitir que esto me siga jodiendo, yo quiero crear algo y además quiero apoyar a gente a que lo supere. Así que me ha encantado, nada. Gracias por aceptar la charla. Sí, sí, muchas gracias a ti. Yo me siento súper feliz porque una de las cosas que me gustaba era que a través de mi historia yo pueda inspirar. Y justo ayer estaba pensando en esto, ¿cuál es mi sueño? Decía. Ujú. Y llegaba al mismo punto, ¿no? Que ojalá mi historia pueda ser inspiración para otras chicas. Y ahora mismo me siento en esa posición, es decir, me gusta, te agradezco. Gracias, seguro que sí, que es inspiración. Desde aquí pues lo estamos difundiendo y sé que vas a ir por mucho más, así que gracias. Y nada, aquí acabamos este episodio de Hasta los cojines de sobrevivir, súper bonito la verdad. Y recuerda que el problema no es estar harto, lo jodido es que sigas siendo un mago que vive como un mendigo. Chao.